El día de hoy vamos a tener la presentación de un análisis sobre el desabastecimiento de anticonceptivos en América Latina, con énfasis en 4 países, y vamos a tener la presentación del doctor Carlos Anigstein, médico argentino que ha realizado este estudio. Todavía, como les decía, falta un par de minutos para que sean la hora en punto, y como ustedes saben, siempre tratamos de empezar a la hora en punto, salvo que haya algún problema tecnológico. Así que denme unos segundos más, no se desconecten y vamos a empezar en 2 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, no olviden, junto a su nombre, tienen la posibilidad de presionar donde hay una mano, una manito. Pueden presionar donde hay la manito y pueden hacer una pregunta, o si no, en la parte de abajo tienen una opción de chat y me pueden escribir en el chat si es que tuviesen algún problema. No se olviden que siempre hay un retardo en el audio, así que a veces podemos tener un pequeño retardo en el audio. Asimismo, no olviden que la mejor experiencia con GoToWebinar es si utilizan micrófono y utilizan audífonos, ¿no? Un headset, como se dice en inglés, ¿no? Audífonos con su micrófono. Bueno, buenos días. Hoy martes 2 de agosto, ya es las 10 de la mañana. Nos es muy grato darles la bienvenida a este nuevo webinar del Foro LAC para todos nuestros miembros. En esta ocasión vamos a tener la presentación del estudio regional de desabastecimientos de anticonceptivos. Este estudio fue auspiciado por la Oficina Regional del Fondo de Población de Naciones Unidas y fue realizado por el doctor Carlos Anigstein, con la colaboración de 2 funcionarios del Fondo de Población, Sergio Lenzi y Federico Tobar. Como ustedes saben, Federico es miembro de nuestro comité directivo del Foro LAC y es un muy activo participante de nuestra red. El doctor Carlos Anigstein es médico de la Universidad de Buenos Aires. Tiene maestría en sistemas de salud y seguridad social. Es médico pediatra certificado por la Academia Nacional de Medicina, especialista en clínica pediátrica, Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, especialista en administración hospitalaria del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, especialista en pediatría, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, y tiene una enorme experiencia laboral, habiendo trabajado desde el año 80 hasta la actualidad en el Hospital Vicente L. Planes de General Rodríguez como jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Área Programática. Asimismo es profesor, es catedrático en la universidad y es asesor en una municipalidad en salud comunitaria. Cuando invitamos al webinar, enviamos una reseña bastante larga de la biografía del doctor Anigstein, por lo tanto le quedamos muy agradecidos por su presencia y por haber aceptado hacernos este webinar el día de hoy. Bienvenido, Carlos, el micro es suyo. Yo me voy a poner ahora en mute para no molestar. Así que el micro y la pantalla son suyas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Milka, por la invitación, al Foro LAC, por permitirme hacer esta presentación. Y bueno, nuevamente, buenos días a todos y a todas. Les voy a comentar una consultoría que realizamos el año pasado, desde julio a noviembre de 2015, financiada por el Fondo de Poblaciones Unidas, que hicimos con Sergio Lenzi y Federico Tobar. Y la consultoría tiene como objetivo realizar un análisis explicativo de las razones que determinan el desabastecimiento de los anticonceptivos en América Latina y el Caribe.
Bueno, el objetivo es mapear los stockouts. Stockouts serían justamente la falta de disponibilidad de anticonceptivos en las unidades sanitarias y hospitales. Y comprender las razones que los causan a fin de identificar los cuellos de botella y dar recomendaciones para superarlos. Esto lo hicimos estudiando 4 países: Nicaragua, Honduras, Ecuador y Haití. El estudio tuvo un diseño exploratorio descriptivo, cual y cuantitativo. Quiere decir que no hicimos un estudio comparativo de los países, ni es un estudio explicativo específicamente donde estudiamos cada uno de los países y sus problemas, sino que se hace un estudio exploratorio descriptivo y se trata de sacar, de hacer una visión y sacar conclusiones para buscar resolver los problemas que nos habíamos propuesto. Tiene una primera parte de análisis cuantitativo que se realizó utilizando las bases de las encuestas de UNFPA Supplies que estaban disponibles de los 4 países, y en base a ello se armaron hipótesis que luego con las cuales se armaron instrumentos que para la segunda parte, que es cualitativa, que son instrumentos como entrevistas, grupos focales, visitas de terreno, servicios y bodegas. Se entrevistaron individual o grupalmente a 119 funcionarios, 36 de ministerios nacionales, 22 de departamentos, 26 de unidades sanitarias y hospitales, 18 funcionarios de UNFPA, 9 de Prisma, de USAID, que es la agencia americana, y de SCMS, que es el proyecto, que también pertenece a USAID, y 8 de Profamilia, que es una organización. Se evaluaron 9 bodegas en todos los niveles, o sea, las bodegas nacionales, distritales y locales. Los primeros resultados del estudio de la parte cuantitativa nos muestran que los servicios registraron stockout, o sea, falta de disponibilidad de al menos un anticonceptivo en el día que se hizo la encuesta y en los últimos 6 meses. Esto vamos a mostrar ahora los resultados que obtuvimos de las fuentes secundarias, serían de las encuestas o de los informes de las encuestas del año 14. En Nicaragua, en el día de la encuesta, se observó que un 19% de las unidades sanitarias tenían la falta de un anticonceptivo, mientras que si se evaluó a los últimos 6 meses, se alcanzaba un 49%. En Honduras, el 72% tuvieron stockout en el día de la encuesta y un 84% en los últimos 6 meses. En Ecuador solamente, como se hizo con los informes de las encuestas, no se tuvo las bases originales de las encuestas, se pudo observar que el 59% de las unidades sanitarias y hospitales tuvieron stockout en algún método anticonceptivo en los últimos 6 meses. Y en Haití es muy alto para ambos, tanto en el día de la encuesta, el 82% tuvo stockout en el año 14, y en los últimos 6 meses ocurrió también stockout, falta de un anticonceptivo en el 84%. Comparamos con este cuadro, que aunque un poco abigarrado, lo que queremos demostrarles acá es que con las series que pudimos obtener, el único país que tuvo una disminución de los stockouts, y solamente en el día de la encuesta, fue Nicaragua, que pasó entre el año 2013 al año 2014 de un 20 a un 19%. Mientras que, tanto para los últimos 6 meses en Nicaragua, siempre hubo un aumento importante, sensible, entre el año 2013 y 2014. Eso significa de que los stockouts es un problema importante y que a su vez se empeoró entre el año 2013 y 2014. Entonces, con estos datos cuantitativos, nosotros armamos una hipótesis. El modelo sobre el que se armaron tiene que ver con la cadena de suministros, con los 6 procesos clásicos del suministro.
Carlos, disculpa. He recibido un mensaje que dice que te escuchan muy bajo. No sé si podemos subir un poquito el volumen. Y hay algunas fluctuaciones en internet, así que si hablas un poquito más lento sería más sencillo. A veces el internet fluctúa y escuchamos que tu voz se va. Entonces, un A poquito ver más si fuerte. ahora... Yo te ¿Y escucho muy ahora? bien, Gracias. Bueno, voy a hablar más fuerte y más... Entonces, el modelo que instituyó, en el cual se basaron las hipótesis, se basó en el concepto de la cadena de suministro, que seis macroprocesos: el del seleccional, el de programación de requerimientos, la compra, la logística, la utilización, control. Los procesos, ¿cómo funcionan en lo que es el sistema de gestión logística, que es el provee los insumos, de salud que los utiliza, los insumos? ¿Y cómo funciona? Gestión a nivel nacional, en los niveles de mesogestión a nivel de regiones y de elementos, y en los niveles de microgestión a nivel de distritos locales, unidades sanitarias. Entonces, en base a eso, armamos los elementos, primero las hipótesis y luego los elementos, que es la encuesta o la entrevista semiestructurada para la entrevista de profundidad, el guión para el grupo focal y las guías para evaluación de las BOE. ¿Cuáles fueron los resultados? Que a pesar de los avances logrados en los últimos años con la implementación de los modelos logísticos más integrados, y eso se puede ver que se ha desarrollado en todos los países, funciones descentralizadas que mejoraron mucho los procesos, no se alcanzó a resolver el problema de stock-out de anticonceptivos, porque todavía son significativos, como vimos en la parte cuantitativa, que son el resultado de las encuestas que se hacen anualmente por UNFA, y además son crecientes, en todos aumentaron entre el año 2013 al 2014. Y que la principal causa se debe a que los múltiples actores involucrados, hay muchos actores involucrados en el proceso de gestión logística, generan la fragmentación de los procesos de la cadena de suministros, como consecuencia de tensiones, lógicas tensiones que existen de tantos involucrados en cada uno de los procesos, falta de coordinación, disputa de espacios y cuotas de poder, que solo se superan con una sólida coordinación de la misma. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a estos estocados a nivel de la macrogestión? Estamos hablando a nivel más nacional. Primero, que hicieron reformas estructurales de los sistemas de salud que no contemplaron desde su inicio el desarrollo de un plan de gestión logística de insumos integral. Por ejemplo, en Ecuador, cuando se hizo la reforma, se vio que el MAIS, que es el modelo de atención integral en salud, no lo contempló en primera etapa. Y también ocurrió en Honduras, que el modelo de salud y el nuevo nacional del sistema de salud tampoco fue contemplado originalmente, y eso generó que no se definieran en el momento del inicio de estas reformas cuáles eran los roles de las secretarías y direcciones en la cadena de suministros. Que en los 4 países los procesos de cadena de suministro están muy fragmentados entre muchas unidades responsables en cada uno de los procesos, sin una coordinación adecuada. Que existe inestabilidad en la decisión de los anticonceptivos. ¿Qué quiere decir? Que hasta hace muy pocos años estos 4 países estaban, diríamos, financiados gran parte con donaciones para anticonceptivos de UNFA, y entonces se fueron graduando, que quiere decir que pasaron los años y entonces empezaron a hacer cargo de la financiación, y todavía Honduras sigue recibiendo
recibiendo donaciones de un 20% de los insumos que necesita de anticonceptivos por UNFPA, y que, por supuesto, Haití recibe todavía el 100%. Sin embargo, se van a ir retirando progresivamente y es necesario garantizar que los países puedan sostener, de que UNFPA tiene como un requerimiento, o sea, es capaz de realizar la compra, o sea, puede proveer anticonceptivos de muy buena calidad y económicos, pero es indispensable que los países, para poder hacer la compra a través de UNFPA, se requiere que transfieran el dinero antes de hacer la compra. Y no todos los países están en condiciones, entonces algunos terminan, como no pueden lograrlo porque tienen pasos administrativos, terminan comprando en el mercado internacional a otros precios. También la excesiva autonomía de las bodegas centrales y problemas de estructura, equipamiento y personal. Se ha visto de que en estos 4 países las bodegas centrales de medicamentos son independientes de toda la gestión logística. Por ejemplo, en Honduras la bodega central está intervenida por el ejército, por decisión del presidente, porque hubo problemas con su administración. O sea, es independiente de todo el resto de los procesos de gestión logística. En Nicaragua, el Centro de Insumos de Salud no depende de la Dirección General de Insumos, sino que depende directamente del Ministerio, del ministro, de la ministra. Entonces, también es un poco independiente. En Ecuador, la bodega central depende, diríamos, de la Dirección General de Administración, pero a su vez es también un poco independiente de esa misma dirección. Y en Haití hay 2 sistemas, uno manejado por la USAID, que es la agencia americana, que es bastante integrado el sistema, y el otro manejado por, diríamos, el Estado de Haití, pero en la cual el depósito, la bodega central se llama PROMES y está manejada, o sea, administrada y gerenciada por la OPS-OMS, y es la que le dona, recibe las donaciones y se las transfiere al ministerio, pero es independiente. Y además, salvo la de PROMES, de OPS-OMS, todas tienen algún tipo de problemas para cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento, algunas con personal, otras con equipamiento, con estructura. También existen dificultades para la distribución, desde las bodegas centrales a las bodegas regionales. No hay cantidad suficiente o condiciones de capacidad para distribuir vehículos o personal o financiamiento. Entre los otros problemas que también detectamos a nivel de la macrogestión son que los sistemas informáticos de gestión logística, aunque se han desarrollado mucho, no tienen capacidad para integrar la información de toda la cadena de la logística, desde la unidad y el hospital hasta el nivel central. Y si lo hacen, algunos no tienen capacidad para extenderla a todo el territorio. Entonces, eso se ha visto, lo hemos visto en donde, por ejemplo, en Nicaragua ha tenido un gran desarrollo y ahora tiene en marcha un sistema que se llama Galeno, que es online, por web, integrado, pero lo que no ha podido es ampliarlo. Por ahora está integrado en la Dirección General de Insumos, el Centro de Insumos de Salud y 10 hospitales, y como plan piloto para ampliarlo al resto de los servicios. En Ecuador tienen un sistema de gestión de insumos que tiene algunos problemas de la plataforma. Entonces, tiene un doble registro que en Excel para complementar los problemas que tiene la plataforma, que no era fácil. En Honduras hay 2 sistemas, uno que lo maneja el almacén central y el otro que lo maneja la unidad de logística y medicamentos e insumos que tiene, y que están tratando de integrarlos, pero que todavía no están ampliados a todo el territorio. Y en Haití, que tiene mayores dificultades, porque no solamente tiene dificultades en los sistemas, sino
hay zonas donde no hay electricidad o no tienen conectividad. Bueno, hay dos sistemas. Uno que maneja muy bien en la parte que hablamos de que maneja el Ministerio con el PROMES, que es la bodega que maneja OPS y OMS, y el otro el Chanel, que es un sistema que manejan los departamentos que tienen dificultades y que todavía no ha podido integrarse. O sea que en todos hay problemas en ese sentido. Falta una comunicación eficaz entre los funcionarios. Hay como una fragmentación de la comunicación entre los funcionarios de nivel ministerial, de nivel regional y de nivel local. La información no fluye y entonces las decisiones pueden no ser las correctas. No hay un buen control, porque hay control parcial de los insumos, por debilidades en el sistema informático, por problemas de coordinación, como ya vimos, y por faltas de auditorías suficientes en los almacenes como en los servicios. Y por otro lado también hay una escasa utilización de los resultados de las encuestas UNFA, supplies, o sea, de las que se hacen a través de UNFA, como un instrumento para mejorar la gestión logística. Para esa gestión, o sea, de los niveles regionales, departamentales, faltan recursos suficientes para qué? No hay vehículos y personal y financiamiento para viáticos para realizar la distribución. De los depósitos regionales y departamentales, mejor dicho, de regionales a los departamentales y distritales y a los hospitales y unidades sanitarias. El problema de la distribución se agrava. Tanto es así que lo que nosotros vimos en los estudios más cuantitativos era de que el problema, había un problema con la distribución, pero más que con la distancia de los efectores a los depósitos, era con la accesibilidad. Los rurales tenían más dificultad que la dificultad que había con la distancia a los depósitos. Por eso la accesibilidad generaba también un problema para la distribución. Los problemas con los depósitos regionales y distritales es peor, o sea, están en peores condiciones los depósitos regionales, distritales, y con respecto a la infraestructura, al personal, al equipamiento informático. Y también tienen más problemas de gestión. Existen dificultades para realizar la programación de los requerimientos de los insumos a nivel regional y departamental y distrital. No hay algunos problemas para que se puedan realizar y que esos requerimientos se puedan centralizar y realizar entonces con esos requerimientos la compra más adecuada. Y eso también se debe a porque hay una falta de normatización de los procedimientos y una diseminación de recursos suficientes para hacer el monitoreo y la evaluación de la gestión logística. También hay escasas actividades de capacitación en servicios sobre gestión logística, planificación familiar y especialmente sobre la colocación de los métodos anticonceptivos de larga duración. Llámese los inyectables, el DIU, el implante. O sea, falta capacitación en eso que son los más costo efectivos. Y con respecto a la microgestión, hay carencia de personal capacitado, principalmente de médicos y enfermeros, falta de personal de salud y falta de rotación de los mismos. Hay una alta rotación de los mismos. O sea, todo el personal rota demasiado y lo que hace es que genera también problemas en la atención. Y como falta monitoreo suficiente y oportuno, esto no permite que se hagan las correcciones adecuadas para la calidad de los registros, que sirven para hacer los requerimientos, que sirven de insumo para armar las compras. Y hay más problemas para almacenamiento en el espacio, equipamiento y personal en las unidades sanitarias. Cuanto más descentralizado es el lugar, o sea, el lugar donde se distribuye, donde se utiliza, donde se dispensa y utilizan los anticonceptivos, son donde más problemas hay en equipamiento. Entonces, con respecto, teniendo en cuenta todos estos factores y los resultados que obtuvimos, hacemos las siguientes recomendaciones. Primero, es necesario, para ir tratando de resolver estos problemas, es necesario disminuir la fragmentación del sistema logístico para que cada uno de los procesos esté mejor coordinado y se avanza hacia modelos más integrales
con un único actor con capacidad y responsabilidad de gestionar y controlar los eslabones, porque está muy fragmentado cada uno de los procesos. Y entonces, lo que nosotros pensamos que es necesario intervenir sobre la gobernanza del sistema logístico, que como vimos es un proceso complejo de acción colectiva, porque hay muchos actores, que requiere organizar las interacciones entre los diferentes actores involucrados y definir bien las reglas de juego. Y que para eso recomendaríamos que se arme un plan maestro con una estrategia de gestión participativa, en donde exista un dispositivo de gobierno, que es el espacio donde se toman las decisiones, donde están los actores que tienen capacidad para generar, o sea, son los que tienen capacidad para distribuirlos o modificar la distribución de los recursos, y para elaborar y poner en marcha un plan maestro, y que haya un dispositivo de coordinación operativa, que es una unidad, un equipo que va a tener la responsabilidad de coordinar todo el sistema logístico, y que tendrá como misión implementar el plan maestro. No hacer lo que se pueda, sino lo que se deba, lo que está definido en el plan maestro, que está conducido con el dispositivo de gobierno. E incluir un dispositivo de participación e intersectorialidad, que hemos visto que no se ha abandonado, pero se ha dejado de lado un poco, que podrían ser la reactivación de los comités DAIA, u otros dispositivos que se definan en cada país. Ese es uno de los problemas más importantes, la fragmentación. Luego, sí es importante que continuar integrando los sistemas logísticos anticonceptivos en los países de la región, a otros programas e insumos, pero con planes logísticos sustentables. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, debe haber en todos los eslabones del proceso logístico, debe tratar de integrárselos a otros insumos y a otros programas. También en cada país tiene que definir cuáles son los segmentos de la cadena logística que pueden ser integrados, o algunos segmentos que son más adecuados para que estén solamente funcionando para un solo insumo. Eso lo tiene que definir cada país. Y a su vez, que algunas cosas deben ser más centralizadas y otras más descentralizadas, que seguramente nosotros recomendaríamos que el sistema de selección de los insumos, la preparación de los requerimientos, el cálculo, la compra y el control de calidad sean más centralizados, y que sean más descentralizados la distribución, la utilización y también el control general. Entonces, y a su vez planteamos que es necesario incluir desde el inicio los sistemas logísticos en las reformas de salud, porque si no, solo terminan poniéndose en marcha cuando aparece algún problema, y entonces no acompañan o no son tenidos en cuenta los procesos desde el primer momento. Y lo otro que también es muy importante es garantizar la sustentabilidad de la provisión de los métodos anticonceptivos en los países de la región antes de retirar la financiación de las organizaciones internacionales. O sea, si todavía quedan algunos países como Honduras, que recibe un 20% de la donación, y Haití, que recibe el 100%, antes de retirarse, tratar de ver cómo se garantiza de que esos países se pueden hacer cargo de reemplazar la financiación por financiación propia, y no que terminen disminuyendo la oferta, la posibilidad de ofrecer anticonceptivos a las poblaciones que tienen. Y especialmente el tema de resolver, que teníamos entendido en ese momento que se estaba tratando de resolver, de que siendo UNFPA, o el Fondo de Naciones Unidas, de Población de Naciones Unidas, institución internacional que tenía la posibilidad de hacer la compra de conceptivos a precios más baratos, de buena calidad, requería indispensablemente que se les transfiera antes todo el dinero, bueno, ver la manera de poder resolver este tema con cada uno de los países para que esto no sea tan importante, grave, y sea una limitante. Y la otra cosa es integrar más a las bodegas o almacenes de provisión e incluirlos en un plan integral de logística. Y esto, ¿por qué es importante? Primero porque
funcionaría mucho mejor y si habría una coordinación de todo el proceso. Y por otro lado es porque permitiría que funcione con mayor eficiencia lo que llamaríamos stock de seguridad entre los distintos centros de almacenamiento y distribución final, para que existan menos insumos inmovilizados en las bodegas y estén mejor distribuidos de manera rápida y segura en las unidades sanitarias, a fin de evitar lo que nosotros llamamos el fenómeno de stock en las bodegas, o sea, que hay en las bodegas, pero stock out en los servicios y unidades sanitarias, tanto sea hospitales como centros de salud. Eso hemos visto en algunos lugares donde faltaba en las unidades sanitarias y en las bodegas. Eso es importante. También apoyar a los países para completar el desarrollo de los sistemas informáticos, que son para este siglo XXI es indispensable, si no, no se va a poder avanzar. Y no solamente para mejorar la integración, sino también para que puedan extenderse a todo el territorio del país. Y garantizar que exista un presupuesto para financiar un plan de supervisión, una estrategia de capacitación, porque si no todo eso, como estos son redes que requieren coordinación de procesos, pero también coordinación de voluntades, para hacerlo se necesita supervisión, porque la supervisión capacitante, pero a su vez una supervisión, lo que no se supervisa o se controla no se hace, y si no se hace una supervisión capacitante de todo esto, no van a estar las personas que forman parte de las instituciones de esta red del proceso de gestión logística, no van a estar con capacidad para poder realizar los procesos. Garantizar depósitos y medios de distribución adecuados y oportunos, o sea, los depósitos que cumplan con las normas de buenas prácticas y que haya capacidad suficiente de vehículos o de métodos para transportar los insumos, para evitar entonces los stock-out. Refuncionalizar o crear espacios de deliberación y concertación para los funcionarios de los distintos niveles de gestión, para resolver los problemas que se generan para resolver los problemas que generan los stock-out. Se pueden crear nuevos o se puede refuncionalizar. Nosotros hemos observado, por ejemplo, en Ecuador, los comités farmacoterapéuticos zonales y distritales, o en Nicaragua, los consejos técnicos de insumos médicos y el comité de uso racional de insumos médicos. En Honduras, el comité estratégico de suministros en salud. Y en Haití, por ejemplo, en la provincia que fuimos a observar, que fue Jacmel, la mesa temática de salud sexual y planificación familiar departamental. O sea que espacios hay, lo que habría que ver es refuncionalizarlos, revitalizarlos o crear nuevos. Y por último, recomendamos continuar con las encuestas de UNFA Supplies, porque a pesar de que todavía es escaso, es muy útil el resultado, y algunos países lo utilizan como una manera de corregir las fallas que encontraron, y se pueden combinar con otras estrategias que fortalezcan los sistemas logísticos, como hacer estos estudios como el que hicimos nosotros en esta oportunidad, estudios cual y cuantitativos breves, porque son breves, no son de largo aliento, que incluyan talleres de capacitación sobre gestión logística a nivel del territorio o a nivel del país, y que tenga como producto final un plan maestro en un territorio seleccionado, como un ejercicio a modo de docente, en el cual se definan cuál va a ser el modelo de provisión y el plan de mejoras. Entonces, estas son las recomendaciones que nosotros hicimos respecto de los problemas que vimos. Bueno, ahora esto es todo lo que quería comentarles, me pongo a disposición de ustedes. Muchas gracias por escucharme y cualquier duda estoy a la escucha. Muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Ahora vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas. Como les digo, tenemos 25 minutos para preguntas y respuestas. Te agradezco mucho, Carlos, que haya sido relativamente breve y podamos tener así tiempo para las preguntas. Así que ustedes tienen ahí unos cuadritos donde dice questions o preguntas, así que espero
Espero recibir sus preguntas, yo las voy leyendo. No abro los micros porque lamentablemente se escucha mucho ruido de los entornos, entonces es mejor si nos hacen las preguntas por escrito. Yo quería empezar, ya que todavía no entran las preguntas, la gente está escribiendo, para contarles que también el proyecto USAID Deliver, manejado por JSI, por JSI, ellos también cuentan con unas encuestas anuales sobre aprovisionamiento, sobre provisión de insumos. Son sumamente interesantes también, así que los países pueden utilizar no solamente la información que el UNFPA a través de UNFPA Supplies provee, sino también hay las encuestas que hace JSI y que está en base a la información que los países proveen. La cuestión de desabastecimientos a nivel regional es bien preocupante. Carlos ha presentado solamente una muestra en 4 países, pero en la mayoría de nuestros países encontramos desabastecimiento en algún punto de los puntos de atención. Se encuentra siempre o desabastecimiento de un insumo, y entonces cuando van las personas a buscar su insumo le quieren ofrecer otro, y esa es la mejor forma de perder a los usuarios de métodos anticonceptivos, ¿no? Si uno está acostumbrado a recibir su inyección cada 3 meses y luego vas al establecimiento de salud y solamente tienen píldoras para darte, tienes ahí graves problemas. Asimismo, esta es una de las razones que nuestro Foro LAC y nuestra coalición global para insumos de salud reproductiva se ha empeñado en una campaña denominada Take Stock. Take Stock en inglés tiene 2 significados: el de tomar inventario, pero también el de tomar posición o tomar responsabilidad. Así que esta expresión take stock nos lleva a una campaña mundial para eliminar toda forma de desabastecimiento. Entonces, tengo una primera pregunta de Pilar Montalvo. Carlos, la pregunta es, ¿el desabastecimiento de insumos es entonces un error de logística nada más? No, en realidad, si tenemos que ser estrictos lo que es el sistema de gestión logística incluye todos los pasos, sí, quizá podríamos decir que es un problema de gestión logística, pero también tiene que ver que si uno de los primeros pasos es además hacer la compra, y la compra tiene que ver con una decisión política de tener los recursos suficientes, la causa primera del problema del proceso de compra es la decisión de tener los insumos y de invertir ese dinero. El Ministerio invierte el dinero suficiente para comprar los insumos y que el país tenga la disponibilidad de dinero suficiente para poder invertirlo. Así que en realidad es como el huevo y la gallina. Quizá si se tuvieran los recursos suficientes, el problema más grave entonces es la gestión logística. Si no se tienen los recursos suficientes, el problema más grave no es la gestión logística solamente, sino es la disponibilidad de los recursos. Otra pregunta de Reinaldo Pérez. Felicidades por la importante investigación. Quería saber si encontraron problemas en la determinación de proveedores de anticonceptivos y si se ha identificado el precio como un problema de desabastecimiento. Bueno, en los países donde se hace la compra, no se hace la compra UNFPA, no, porque el precio es un precio que define UNFPA y a través de su compra trata de conseguir los mejores precios con la mejor calidad.
En los países donde la compra se hace directamente, sí ha habido problemas o hay diferentes precios, por lo cual estamos planteando de que es necesario que UNFA busque las maneras para poder que esos países que no pueden acceder porque tienen que transferir el dinero antes, lo puedan hacer aún no de esa manera, que puedan buscar otras maneras para que tengan más tiempo para poder hacer la transferencia de dinero. Y también sí hubo problemas con algunos productos, a veces los productos no llegaban porque se hacían las compras y los proveedores no entregaban en las fechas correspondientes, sino que entregaban fraccionadamente, o había a veces huelgas en algunos puertos y entonces los insumos que debían llegar oportunamente no podían llegar por problemas en los puertos de origen, en los puertos de llegada, o también en lo que sería la desaduanización, o sea, si la mayoría de los productos son importados, bueno, donde los depósitos, donde se depositan antes de que la aduana los revise, antes de analizar a través de los laboratorios correspondientes la calidad de los insumos. En general los países ya tienen, casi todos tienen, cuando hacen la compra, tienen sistemas para detectar aquellos proveedores, si hacen la compra fuera de UNFA, para detectar aquellos proveedores que fueron incumplidores para que no se puedan presentar nuevamente. En eso se ha avanzado. Acá tengo otra pregunta. Muchas gracias, Carlos, por tus conclusiones y recomendaciones. Soy Hugo González. Los hallazgos y recomendaciones las he escuchado durante algún tiempo en la región. En ese sentido, pareciera que las limitaciones continúan siendo barreras para alcanzar a poblaciones vulnerables, sobre todo en países que lograron avanzar significativamente. Ahora bien, me parece que es hora de introducir recomendaciones con base a los análisis de costos, en un primer plano, para dirigirse a formas diferentes de manejar la logística. Por ejemplo, es más barato distribuir por los propios recursos o tercerizar. Pero en un segundo plano, para convencer a los países sobre el costo de no invertir sobre la base del costo social que se acumula en poblaciones particularmente jóvenes y pobres y la pérdida de beneficios sociales. Me parece que deberíamos avanzar hacia esas mediciones y conversar en otras formas, esta vez con base a costos y beneficios. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, sí, en realidad sí, estoy totalmente de acuerdo en que, punto de vista, cuando nosotros en el estudio aparece que uno de los problemas más graves es, diríamos, el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de las bodegas, y de la falta de distribución, el problema más grave es para la distribución de los insumos, y que hemos visto muchas veces fenómenos de que en la bodega hay y en las unidades no, y de que donde menos se invierte es en la distribución. Lo que hemos visto es eso, en la distribución en donde menos se invierte de todo del proceso de gestión logística, y lo que sería no solamente la distribución, sino también en el monitoreo y evaluación y en la capacitación del personal que tiene a cargo todos los procesos de gestión logística. Entonces, es evidente que no se está viendo el costo-beneficio y no se valora de que el costo de lograr resolver el tema de la distribución es menor que el costo social de que la gente no tenga acceso a los anticonceptivos. Así que yo concuerdo de que es necesario empezar a definir si los sistemas logísticos deben ser integrados y deben ser coordinados con un solo operador logístico, o debe estar muy fragmentado, y para estar muy fragmentado tiene que haber una muy buena coordinación. Entonces habría que pensar que puede ser que para algunos partes del proceso de gestión logística sí se podrían tercerizar algunas cosas, y para otras no. Eso tenía que definirlo cada uno de los países de acuerdo a las posibilidades que tienen. Y sí, pero sí invertir en el tema de distribución
de los insumos, porque es la mayor debilidad que tiene, y es muy malo de que en realidad se pierda acceso de la gente a los anticonceptivos, porque uno de los procesos que es de distribución es el más débil de la cadena. Tenemos otra pregunta. Sí, gracias, gracias Carlos. Otra pregunta. Buenos días, te saluda Marcela Mazabanda de Ecuador. ¿Cómo podríamos mejorar la estimación de necesidades de métodos anticonceptivos? Consideramos que esa es una de nuestras debilidades. Bueno, eso se mejora organizando bien lo que es el cálculo de requerimientos. Y para eso se debería, en este momento, en el siglo XXI, bueno, la única manera es hacerlo a través de un sistema informático que sea integral, que permita la integración desde el nivel local, desde el momento del lugar donde se utiliza, hasta el nivel central, entonces se tenga acceso de lo que se utiliza y a través de eso calcular y poder calcular con mayor precisión cuáles son los requerimientos. Así que en ese sentido me parece que apostar a mejorar el sistema de información y a capacitar a la gente en el cálculo adecuado de los requerimientos y los registros permitiría mejorar notablemente eso. Y después, bueno, después quedará del nivel central definir cuáles son la selección racional para la compra, se va a hacer en base justamente a eso, a las necesidades y a la utilización. Marcela, si tú me envías un email después del webinar, yo te puedo dirigir a una cantidad de metodologías que existen para estimar las necesidades de métodos anticonceptivos. Se ha desarrollado toda una metodología y yo te puedo dar los enlaces con las páginas web en internet donde puedes bajar toda la metodología y las instrucciones de cómo hacer los cálculos de necesidades. Es una forma muy sencilla de hacer estos cálculos de necesidades y en muchos países que han recibido cooperación de USAID han recibido la capacitación para hacer la estimación. Igualmente tenemos cómo hacer estimaciones para insumos de salud materna, oxitocina, misoprostol, sulfato de magnesio. O sea que existen ya metodologías bastante sencillas que ayudan a los proveedores a hacer sus cálculos y sus estimados, su cuantificación le dicen, ¿no? La cuantificación de necesidades. Tenemos aquí otra pregunta de Jaime Villegas de Digemit, el MINSA, del Ministerio de Salud del Perú. No escuché... Sí, antes yo quería... Perdón, sí. Yo quería comentar lo que vos decías justamente de los cálculos. O sea, existen, y cada uno de los países tiene los cálculos, tiene la metodología de los cálculos. No es que no existan las metodologías de los cálculos. Y ya los tienen sistematizados teóricamente. El tema es que en la práctica no se pueden llevar a cabo porque no se pueden articular bien los niveles como para que se pueda hacer la concentración de toda la información a nivel central. Entonces, por más que existan y estén capacitados en hacer los cálculos, no hay un sistema informático que permita que el cálculo que se hace a nivel local llegue oportunamente y bien consistente al nivel central. Hay una fragmentación del sistema logístico y del sistema de información que necesariamente requiere de un sistema informático que facilite, porque es lo que está fallando. No es que no hay metodologías, hay muchas metodologías. Y cada país ha utilizado la suya y está apoyada por UNFA, por USAID, bueno, por distintas organizaciones y hay capacitaciones que se hacen permanentemente. Pero lo que nosotros vemos que en la práctica, así, a pesar de todos los avances, sigue habiendo segmentación, stockout, así como eso también sigue habiendo problemas para hacer los requerimientos porque la información no llega en tiempo y forma, no llega como adecuadamente, aún en los países donde se ha hecho capacitación. Hay un problema de comunicación y un problema del sistema informático que levante oportunamente esa información. Ok, ¿sí? Muy bien.
Buenos días. Un saludo para Buenos días. Carlos y todos ustedes de Jaime Villegas, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud del Perú. No escuché muy bien a Carlos sobre algunas acciones que debían centralizarse y otras que debían centralizarse y otras que deben descentralizarse para una mejor gestión logística. Por favor, explícanos más sobre esto. Bueno, esto tiene que ver con los modelos que funcionan los sistemas logísticos en estos 4 países y en Latinoamérica. Los modelos son, dijimos que podrían ser integrales porque tendrían que incorporar a otros insumos, pero a su vez podrían ser segmentados. ¿Qué quiere decir? Que va a haber algunos de los procesos se hacen en algunos países para un solo producto o un solo insumo, porque están así, quizá podrían integrarse o quizá es más costo eficiente no integrarlos. Y por otro lado, hay segmentos que son entonces más integrales y segmentos que son más verticales, solamente de un solo producto. Y a su vez, hay procesos, algunos de los procesos convendrían que estén más centralizados. Por ejemplo, la selección racional de los anticonceptivos, en este caso, es conveniente que esté centralizada a nivel nacional, que defina cuáles son los anticonceptivos que deberían seleccionarse para este país. El cálculo de requerimientos para hacer la compra convendría que esté centralizado, así como la compra también de los insumos conviene que sea centralizada porque la economía de escala va a conseguir mejor precio y mejor calidad. Se haga por UNFA o se haga a través de otros medios. Y por otro lado, también lo que sería la evaluación de la calidad o de todo el sistema, también convendría que haya como una evaluación que sea más centralizada, y lo que conviene que sea más descentralizado, pero que tenga recursos, sería la cuestión de las bodegas regionales, departamentales y las farmacias de los hospitales y de las unidades sanitarias, lo que sería la distribución, si es que no hay un sistema logístico único, bueno, si es descentralizado, que sea con una descentralización planificada, y lo que es la utilización, o sea, la dispensa, la entrega a los pacientes, y que haya también un control que sea descentralizado, porque no alcanza con el control de calidad centralizado, tiene que haber algo centralizado y a su vez una parte descentralizada. Y la combinación de eso va a estar decidido por los recursos de cada país, el modelo, el plan maestro que defina para su gestión logística, y cómo se articula con los servicios de salud, que son los que utilizan y son los verdaderos receptores de un insumo adecuado en el momento oportuno, para poder entregarlo a la gente que lo necesita. No sé si respondía a tu demanda. Gracias, Carlos. Benito Martínez Granera, de Movicancer Foundation de Nicaragua, pregunta: ¿qué tan importantes son los sistemas de información para asegurar que todos sepan qué existe en las bodegas y qué no? ¿Y hasta dónde se debe tener acceso a los mismos? Bueno, el tema de información es importante, tiene que ser universal, pero de acuerdo al nivel que cada institución y cada persona ocupa en la estructura del sistema de salud y en la comunidad, porque el sistema de salud no es solamente el sistema público, sino que es todo el sistema de salud, es la respuesta social organizada a los problemas de salud, así que son todos, cada uno va a tener acceso a una información, a un nivel de información. Entonces, seguramente el de mayor nivel de acceso a todo el sistema informático va a ser el central. En Nicaragua sería la Dirección General de Insumos, que tendría que tener acceso a todo y debe tenerlo, lo que hay en el depósito, en el Centro de Insumos de Salud, y también tendría que tener aquellos que se ocupan de la compra, la Dirección General de Administración, para poder hacer entonces, entre todos, poder el nivel central calcular los requerimientos y realizar entonces, hacer el pedido para que se realice la compra.
y el que está en un nivel, en el nivel departamental tendrá acceso a todo lo que pasa por debajo suyo, y a su vez podrá tener acceso a cierta información de los otros departamentos y la información necesaria que tenga del nivel central para poder compararse. Pero sí va a tener que tener una información muy certera de lo que se consume, de lo que se dispensa, se entrega y se consume a nivel de los servicios que tiene a su cargo, y de la bodega que tiene, la bodega y de las bodegas que tienen a su cargo, para ver cuánto hay que está guardado, cuánto está en cada una de ellas, para que no ocurra lo que hemos visto, de que hay bodegas, al no tener el departamento una información de lo que hay en todas las bodegas y de lo que hay en sus servicios, en el servicio que las utiliza, que las entrega, puede ser que tengan en las bodegas anticonceptivos que en los servicios no tengan. Entonces, y es en stockado de servicios y stock adecuado en bodegas o suficiente en bodegas. Por eso es necesario que cada uno tenga la información, no que todos accedan universalmente a toda la información, sino que cada uno tenga una información de acuerdo al nivel que ocupa y de acuerdo al rol que tiene, porque una información masiva también no le permite tomar decisiones correctas, sino la información necesaria, seleccionada adecuadamente para su nivel, que le permita tomar las decisiones correctas para que no haya estocado en sus servicios y tampoco en sus bodegas. Carlos Castañeda, sí, gracias Carlos. Carlos Castañeda pregunta, sé que no es objetivo del estudio indagar esto, pero ¿podría darme su impresión sobre las barreras a utilizar más los métodos de larga duración como el DIU y los implantes? Sabemos por otras experiencias que al aumentar la prevalencia de uso de estos métodos, mejoran los recursos para los de corto plazo. Bueno, eso es una muy buena pregunta, todas fueron buenas, pero esta es interesante porque por un lado hemos visto de que han disminuido el uso de DIU en los últimos años, y a pesar de todo lo que se ha hecho, y que también, y eso ha generado que en algunos países estén buscando, tengan una cantidad en depósito muy importante y estén buscando hasta donar a otros países vecinos. Pero por otro lado se ha aumentado mucho el inyectable, especialmente la utilización del inyectable de tres meses. Pero con respecto al implante, que también es un tema interesante, lo que yo he visto en todo este estudio es que en forma empírica se decía que había mucha resistencia en las personas y que un gran porcentaje pedían que se lo saquen antes. Entonces recuerdo que por esa razón estábamos ahí en Ecuador, en Guayaquil, en el departamento de la ciudad de Guayaquil, y entonces estábamos en uno de los departamentos, a ver, me voy a fijar exactamente en cuál, reunidos en la zona sanitaria quinta, y entonces en ese momento en Naranjal, y en ese momento el responsable de la bodega del departamento de la zona sanitaria quinta tenía un sistema informático, o sea, estaba siguiendo a través de un Excel la cantidad de implantes que se hacían en cada uno de los servicios y en su departamento, la cantidad de implantes que se renovaban, o sea, que cumplían los años correspondientes y se sacaban para cambiar, y la cantidad de implantes que se sacaban porque había rechazo. Y en ese momento solamente, pensando que podía ser mucho más alto por todo lo que habíamos visto, que algunos decían que había un 20, un 30% de implantes que se rechazaban y pedían que se los saquen, en realidad solamente el 5% de las personas, de las mujeres, pidieron, se lo sacaron por pedido, porque les generaba unas reacciones secundarias que no estaban acostumbradas o que no querían. Y en esa reunión estaba la responsable de todas las parteras y enfermeras de la zona y además los médicos, y estaban pidiendo que requerirían mayor capacitación para fundamentar, primero para la colocación y después para fundamentar, para tratar de fundamentar que las mujeres
no se lo sacaran. O sea que, en realidad, yo creo que me parece de que es muy importante fortalecer el tema de realizar, que se utilicen los anticonceptivos de largo plazo, porque son los más costo efectivos, de que se insista con los implantes, que son los que resultan en resultados, que tienen resultados muy, muy positivos, que no tienen tanto rechazo como uno se hubiera pensado, y que lo que habría que hacer es capacitar más a las personas, a los profesionales, a los técnicos, que son los que tienen que aplicarlos, y que son los que tienen que después conversar con las mujeres para que no se los quieran sacar, a veces por cuestiones que son culturales, no tienen que ver con que tengan síntomas de rechazo. Bueno, me parece que es muy importante ese tema, especialmente sobre los inyectables y sobre los implantes, porque ya hemos visto que parece que la lucha contra los DIUP no es tan fácil. Muy bien. No sé si contesto en parte lo que me preguntaba. Muy bien. Tenemos varias preguntas, así que ahora sí te voy a rogar que respondas más brevemente. Más corto. Sí. Está bien. Reinaldo Pérez nos dice que se había identificado que uno de los problemas que habían fue la distribución desde la bodega hasta las UES, me imagino que quiere decir unidades de salud. Recientemente en Woman Care Global hemos sido colaborados por los distribuidores de 2 países para ser agentes de distribución física desde sus bodegas hasta las unidades de salud según el requerimiento del ministerio. Esto vincula al distribuidor con los UES, con las unidades de salud para futuros requerimientos. Este es un comentario básicamente en donde el proveedor lleva los insumos hasta la unidad de salud, ¿no? Esa es una forma como muchos gobiernos están últimamente comprando, ¿no? Incluso sé de varios gobiernos que compran y el proveedor tiene que poner en la unidad de salud o en el almacén distrital o en el almacén provincial. Acá hay una pregunta de Francisco José Maldonado Benavente. ¿Cómo considera personalmente el sistema galeno en Nicaragua para llevar la información? Bueno, el sistema galeno en realidad yo no lo vi, sino fue la directora general de insumos y el director de redes de salud el que me lo mostraron, pero por todo, y además me comentaron la gente, los funcionarios de UNFA que lo vieron, yo no tuve acceso, pero por todo lo que plantearon, y por todo el avance que se dio de los SIGLIN, PASIGLIN y todo el avance, y que el galeno es un resultado de todo un proceso, de un desarrollo local, y que es online y que mejoró notablemente todos los problemas que habían tenido en los programas anteriores, me parece que es muy eficiente. Lo que le falta quizás es financiamiento para poder ampliarlo a todo el circuito del país. Por lo menos hasta el año pasado tenía nada más que plan piloto. Creo que funciona muy bien, muy bien. Y con respecto a la otra, el otro aporte que había hecho el otro compañero con respecto a la distribución, es cierto, en algunos países se ha contratado distribuciones para hacer directamente en las unidades o hacer en las bodegas. Y también en algunos países como en Argentina, pues yo soy argentino, existe el programa Remediar ya hace muchos años, donde hay un distribuidor logístico y lo lleva desde el depósito y lo entrega directamente a las unidades sanitarias. No son todos los medicamentos y desde hace unos años a los anticonceptivos. Así que y eso garantiza la distribución y el acceso directamente a los servicios. O sea, en Argentina el sistema es tercerizado. Sí. El sistema que se armó es la contratación del sistema de un operador logístico que se licita desde el año 2002, que funciona en Remediar,
el Ministerio hace la compra de los medicamentos. Primero eran medicamentos por compra internacional, y en algunos empezó luego a hacerse también a licitaciones a laboratorios públicos nacionales. Público significa del Estado, significa de algunas provincias o de universidades, porque la compra internacional también la pueden hacer laboratorios argentinos, que son muy importantes también en la licitación internacional, y se contrató desde el principio a un operador logístico tercerizado, es cierto, una empresa de operación logística, y que empezó distribuyendo los botiquines de medicamentos, y ahora distribuye a todos los productos todo lo que distribuye el Ministerio Nacional, menos a las vacunas que van por una cuestión natural de la cadena de frío, van por otro circuito, pero todo lo demás se distribuye, así como los anticonceptivos, a los centros de salud por el mismo Remediar, junto con el botiquín de Remediar. Siempre comentamos que el sistema logístico de Coca-Cola quizás es o de las cervecerías, son quizás los más eficientes que hay en el mundo, ¿no? Y mucha gente dice que el sector privado lo hace muy bien. Bueno, eso no, porque fíjense que por otro lado en Haití hay dos sistemas. Yo no lo comenté porque me pareció. Hay un sistema que está manejado por USAID, que es la agencia americana, y el otro por el ministerio. El del ministerio está más fragmentado, que es con la PROMES, con la bodega que gerencia OPS y OMS. En vez de USAID, directamente se ocupa de todo. ¿Qué quiere decir? Con el proyecto SCMS se ocupa de hacer, calcular requerimientos, hacer la compra, tener los depósitos, hacer la distribución y llevarlos hasta la unidad sanitaria. Tanto es así que la distribución del área que sería del ministerio, de la otra parte de los insumos para Haití, que está dada desde PROMES, es el ministerio el que le pide a USAID que realice la distribución, o sea, utiliza el mecanismo, serían los camiones o el distribuidor de USAID para hacer la distribución hasta las departamentales. Y después ya se hace, no es que llega como USAID a las unidades, sino que después se hace a través de distribuciones que son directamente de los distritos o de las unidades, los van a buscar. Ahí es donde aparecen los grandes obstáculos. Pero por el lado de USAID también está que están en retirada. Y que una de las preguntas que yo hice y tuvimos la entrevista en la embajada con la gente de USAID, era que en realidad se utilizaba a través de todos los tercerizados o todos los plazos que se usaban a través de USAID eran con organizaciones internacionales. Entonces, si ya están en retirada, quizá no dejaban, le pregunté por qué no dejaban instalado algo para que el ministerio tuviera también algún sistema de distribución más eficiente. Y bueno, lo iban a tener en cuenta. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en Haití. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo, ya hemos pasado la hora. Muchas gracias por la presentación, ha sido excelente, has generado una serie de preguntas. Para todos los participantes, muchas gracias por su presencia. Este webinar ha sido grabado totalmente, así que en un par de días van a recibir un email mío dándoles el link de la liga en internet donde pueden acceder a la grabación del webinar, tanto el audio como la presentación en video, y también les voy a enviar los enlaces para las metodologías para estimación, no solamente de métodos anticonceptivos, sino también para insumos de salud materna. Hay muy buenas metodologías que van a apoyar a quienes lo han solicitado debido a la rotación de personal. No todos conocen las metodologías que ya han sido desarrolladas. Así que muchísimas gracias. Espero verlos o escucharlos el mes de septiembre. En septiembre vamos a tener un excelente webinar con Comisca, quienes van a presentar
la experiencia que tienen en negociación conjunta de precios. Es una experiencia muy valiosa y la vamos a presentar en el mes de septiembre. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos por su presencia y su atención. Y a ti, Carlos, nuestro agradecimiento eterno. Un gusto trabajar contigo. Bueno, Milka, muchas gracias a vos y a Forolá que me ha invitado, me ha dado la oportunidad para poder presentar esto, que podamos presentar junto con lo que hicimos con Sergio Lenzi y Federico Tobar. Así que fue un gusto compartir con todos los compañeros de Latinoamérica, es un gusto trabajar con ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenos días o buenas tardes en Buenos Buenas Aires. Buenas tardes. Sí. Adiós. Adiós.